te quiero preguntar una cosa, Pablito. Lo que quieras. ¿Qué te viene a la cabeza cuando yo te digo, hoy es viernes en Mirá Montevideo? Hoy es viernes en Montevideo. Te escucho fuerte y claro, y si hablamos de escuchar, lo primero que se me viene a la cabeza es este hermoso espacio que hemos dado en llamar Escucha Montevideo. Se ha cansado de andar para atrás. Dejó su fiebre en un bar. Muy bien, y hoy tenemos, porque ya está sonando la música, ¿no? Porque tiene que ver con lo que viene, que es un podcast que tiene que ver con el rock uruguayo, y ya estamos con uno de sus creadores, que es Gustavo Cedrés, y lo recibimos con un fuerte Por favor, aplauso. fuertes aplausos para Gustavo Cedrés, bienvenido. Muchas gracias a ambos. La verdad que un placer estar acá. Ya estuvimos intercambiando un poco, ya hay una historia en común con Pablo, o sea que la verdad que un placer. Con Gustavo nos conocemos, Gracias. él me recordó allá, porque éramos muy chicos, no habíamos ni sacado el primer disco con 11 tiros, íbamos al LP, unos borregos, él dice íbamos como de a 15, de a 20, a ensayar cuando el viejo LP estaba en Salterán y San Salvador. Exactamente. Grandes historias, no cuentes todo. No puedo contar nada en realidad porque todas esas cosas las tendríamos que contar ustedes y es un poco la idea del podcast. En el podcast, Claro. Sí, ¿verdad? que todo es en primera persona. Nosotros lo que hacemos es presentar a la banda y después la idea es que los músicos cuenten la historia desde su propia perspectiva. Es decir, que ellos relaten como para que con el tiempo, ya sea porque las bandas no existen o porque las personas no estén, porque por las razones de la vida, que quede la presentación de la música con la presentación del artista en sí mismo. Eso nos parece súper importante. Y bueno, esto empezó como unos pilotos y después se fue armando una bola imponente que ahora ya llevamos 74 capítulos. 74 capítulos, es impresionante. Y aparte, seguiditos, no es que uno por No. cada 2 semanas, uno por mes. No, arrancamos en septiembre. Cada 2, 3 días. Arrancamos en septiembre y ahora llevamos eso y ya tenemos como 100 episodios programados. En No primer estás lugar, solo en esto, ¿no? No, justamente de eso se trata. Arrancó siendo un proyecto personal y después se fue ampliando y cuando ya me empezó a desbordar, empezó a aparecer en escena Fabio Oricia, un amigo que ahora vive en España, con el cual tenemos un vínculo muy profundo a nivel de la música también. Yo siempre digo que él era baterista y yo guitarrista, entonces él hacía la base y yo la parte del delirio. Entonces esto es un poco así, yo tiro las cosas y él me baja a tierra. Tenemos el agrado de contar con esto que también es para nosotros impresionante, que es la portada que nos hizo Daniel Turcati, que también era fundamental. Cuando esto arrancó había que buscar una imagen. Y bueno, le tiré a Daniel y bueno, y él tuvo esa disposición y bueno, y después se enganchó y nos siguió armando imágenes y bueno, la verdad que el agradecimiento porque también todo tiene que ver con eso. Porque esto empezó como un espacio dentro del programa que hacías en el Aguantadero. Empezó siendo un espacio en un programa homónimo que era de Maco y Diego, de Radio Belcha. Después cuando termina eso, seguro, ahí ya nos ofrecieron en Radio Belcha seguir con un programa entero. Y bueno, hoy por hoy en Radio Belcha tenemos 2 programas semanales con los mismos contenidos, es decir, armamos los podcasts y después los armamos de 1 hora para que salgan. Y en el Aguantadero también los lunes de 21 a 23 tenemos 2 horas también, es decir que está bastante. ¿Dónde se puede sintonizar Radio Belcha y el Aguantadero? Eso en realidad se busca son radios online en realidad. Entrando online, por ya, ¿no? Radio Belcha o el Aguantadero se accede muy fácilmente. Claro. Le voy a decir los links porque no los tengo ahora, pero sí, es muy fácil llegar Yo soy ahí. la veterana, ¿viste? De No, está bien. comunitarias que las Sí, hacen sí, entrar sin sintonizar, ¿viste? ¿Qué es ella? ¿Qué es Punto HT. Te quería preguntar, ¿esto nace como una necesidad de contar algo, de compartir conocimiento que tenía, de querer escuchar algo que no había, decir, bueno, ¿por qué no lo hago yo? ¿Cómo es? Es fantástico, porque en realidad yo no tenía mucha historia con los podcasts, que es algo relativamente nuevo. Creo que ustedes mismos, de cómo se pronuncia podcast, y a mí también me costaba pila. Y no era muy de escuchar el podcast en sí, porque bueno, eso de la palabra y todo hablado, capaz que por mi profesión yo ya tengo ese tema, como soy psicólogo, escucho mucha gente todo el tiempo, y sentarme a escuchar un podcast de gente hablando solamente era algo que no me captaba a mí.
Y tal vez la idea de armar un podcast de este tipo era algo que también a mí me pudiera gustar y que pudiera tal vez ser accesible a otras personas, que se llegara rápidamente a un contenido que es la música de los artistas justamente a través de su palabra, pero en un formato accesible. Es decir, nosotros lo que hacemos es la presentación, la locución con la información básica, la cartilla que ellos nos dan. Muchas veces actualizamos esa información porque es medio raro, o en bandas nuevas se las hacemos nosotros porque no tienen ni idea de por dónde arrancar. Después de eso, ya bueno, viene toda la presentación en primera persona de las bandas y vamos musicalizando. Entonces podemos, si tenemos 2 temas para presentar, como cuando arrancamos con todo esto, bueno, íbamos tirando piques. Por ejemplo, un día Alejandro Spuntone, que también lo conozco desde hace 1000 años, yo tenía la idea de hacer un capítulo con Zener, que era la primera banda que él tuvo. Y le digo, vamos a hacer de Zener, vas a hacer. Me dice, bueno, para mí era importante porque era parte de mi historia, no sé cómo. Y bueno, y metimos eso, que eran 2 temas, y armamos un podcast con eso. Y después vamos tomando lo que haya. Es como que vamos inventando formatos de acuerdo a la situación. Al principio sí. ¿Cómo los guían? Porque en realidad muchas veces dependés de la locuacidad del músico, ¿no? Del artista. Es tal cual. Porque son ellos los que hablan, son ellos los que cuentan la historia, ellos deciden qué contar también. Exactamente, y esa es la parte más difícil de todas, porque ellos tienen en general los músicos en particular, con esto de las entrevistas se les da muy fácilmente por el hecho de que responden. Pero ponerme yo en primera persona a contar una historia frente a un grabador no es tan fácil, claro. Y ahí llega todo el trabajo ese de convencerlos, de mostrarles de por qué, y tiene un sentido esto de los audios. Las entrevistas, cuando las hemos tenido, tuve 2, una con Olivencia, que es el de los premios Graffiti, y con el Hueso Hernández, porque no pude no tuve la posibilidad de que él hiciera audios. Y bueno, el Tacende para la entrevista con el Hueso, fantástico al principio, pero después cuando se empezó a llenar de gente y con música de fondo, había cosas impresionantes que el tipo me estaba contando que no las vamos a poder poner ahí. Bueno, pero eso da lugar a un libro que ya estamos armando, porque es tanto el contenido que tenemos y las informaciones y las historias que se empezó a escribir solo. Lo único que teníamos que hacer era transcribirlo y ordenarlo, y yo creo que con el material que tenemos vamos a tener para 2, por lo menos, es decir, que también da cuenta de eso, una cosa abre otra. Y bueno, y eso de los formatos, empezamos con una presentación de un disco, después en un momento, cuando son bandas nuevas, a veces presentan demos, a veces presentan trabajos, pero después también empezamos a hacer biografías. Entonces teníamos una, por ejemplo, con Fede Fernández, el de Chicos Eléctricos, que ahora estamos en la segunda parte, que es todo Chicos Eléctricos. Bueno, yo qué sé, y así nos vamos armando en función del material que nos dan. Cuando nos enfrentamos con Juan Acuña de Ácido, armamos 3 programas, porque empezó a contar, era tan imponente todo lo que contaba desde los arranques y todo, que ni siquiera tenía que ver con la historia solamente de la banda, sino toda la historia de lo que había en los años 80. Salpica para varios lados. Y eso es increíble, todos tienen que ver con todo. ¿Se graban ellos mismos o ustedes están ahí? Como diciendo, justamente, no, eso lo hacemos a distancia, es decir, yo les voy tirando, me dicen, bueno, tirame una línea, bueno, mira, arrancá primero desde cómo empezaste, cómo arrancó la banda, le vamos tirando piques y vamos pidiéndole audios. Y después que agarran un poco el training, es fantástico. Me acuerdo cuando hicimos con Leo Baroncini, por ejemplo, al principio él quería hablar y hablar y hablar, y yo y eso no me servía porque me contaba muchísimas cosas que no tenía la capacidad de registrar. Le digo, bueno, mira, empecé a contármelo en audio. Bueno, armamos 3 programas con Leo y bueno, ahora ya pudimos generar contacto con Calvin y hay un tema que se va abriendo así, es increíble porque todo lleva a distintos lugares. Hoy te preguntaba sobre 11 tiros, que hace tiempo que quiero, y me decías lo de Mota, entonces en todo momento se conecta. Eso te quería preguntar, ¿salís a la búsqueda o ahora que ya llevan tantos programas, también te piden, caen, che, quiero participar? ¿Cómo se da eso? Mira, eso sí es de ambas partes. Por un lado, cuando nosotros vemos cualquier banda que esté en la vuelta, ya nos comunicamos. Algunos nos responden, otros no. A veces son los managers que filtran, a veces son las propias personas de la banda que no tienen la disposición, y eso va quedando.
Ahora, como justamente tenemos mucho más volumen, porque la gente ya nos manda mails a rockuruguayopodcast@gmail, ahí directamente se pueden contactar y nosotros les pasamos, nosotros decimos la Biblia, le dice Fabio, que es como todos los piques de todo lo que tienen que hacer, Bien. cómo nos mandan, el material que mira, precisamos. tiene un protocolo ahí. Exacto, sí, porque lo fuimos ordenando, porque al principio seguro nosotros mismos tuvimos que ordenarnos para poder darle como una indicación clara de lo que nosotros necesitábamos, incluso la calidad, porque también tuvimos que filtrar cosas. Había gente que nos mandaba ensayos y cosas, y bueno, al principio no era eso. Después, con el tiempo, ya los nuevos formatos fueron abriendo todo tipo de cosas. Inventamos uno en el que estrenamos hoy justamente en Belcha, ahora a las 8, que es Rescate, que era la primera banda previa a Incandescente Blues Band, que eran demos que estaban allá perdidos. Incluso con Facchini, el de El Conde, me trajo unos cassettes grabados de Sondor, de Río, la primera banda de él, que no estaban digitalizados. Sí. Nosotros le decimos arqueología musical porque es salir a buscar, digitalizar el material que no existe y que se perdería. Eso realmente es importante. Y a partir de ahí hicimos, bueno, tenemos como 2 o 3 programas para sacar de ahí. Y bueno, es todo por ese lado, es buscar, recibir, todo lo que nos llega nosotros tratamos de darle respuesta. Ahora ya estamos programando para, no sé, junio, agosto y así vamos. Hechos, pero ya tienen como... No, ya tenemos, ya programado tengo 80 y tenemos 100 proyectos pendientes, más todo. 100 pendientes. Es decir, no, tenemos, ponerle que tendríamos 80 ya armados, tenemos una carpeta 100 por lo menos que ya están trabajados y después pendientes todo lo que va viniendo nuevo. Es decir, no sé, esto no tiene fin. Claro, porque todo lleva una cosa. Y nosotros... Todo es importante realmente, tanto los proyectos nuevos de las bandas, por ejemplo, que tú me hables de tu banda nueva Mota, pero también nos interesa la historia de otros. Claro, obvio. Muchas veces con los músicos tienen mucha más disposición a hablar de los proyectos actuales que los anteriores. Y a veces ya sabemos que tenemos un límite, hasta 2 podcasts nos hacen, después nos pasan el pique para otro, bueno, pero nos abren otra puerta y así vamos cayendo de distintos lugares y bueno, abarcando todo lo que podamos mientras nos dé. Tremendo. Sí, porque aparte de esto, capaz que es importante decirlo, esto nosotros no monetizamos, es decir, esto es por amor al arte realmente. Y eso tiene que ver un poco con el tema de los contenidos que también ponemos. Hemos podido poner discos enteros que no estaban, que no existían, y bueno, con la historia de Spotify y todo eso, había todo un tema de suspicacias, de qué se hacía con esto, cuando nosotros no lucramos con el material de los músicos. Es decir, nuestra versión es hacer lo que mejor podamos como para aportar, y después veremos por qué lado sale. Alguna vuelta le encontraremos como para seguir con la producción por otros lados, pero en este caso no generamos ningún contenido que nos dé dinero en particular. Y eso es importante porque para que no se genere la suspicacia de darnos un material, para nosotros es muy importante. Además de la calidad, ¿no? Estamos trabajando con músicos profesionales o con músicos que no lo son, pero tienen un nivel de producción increíble. Es decir, lo que sí hay una revelación es de la cantidad de gente haciendo cosas. Y bueno, queremos que este podcast sea como un espacio de difusión y un lugar abierto para esto. Y bueno, la parte delirante de todo esto es cómo uno se imagina. Yo hace un tiempo leía La invención de Morel, de Bioy Casares, que, bueno, si no leyeron no los voy a spoilear, pero de alguna manera da cuenta de que las personas no están, pero siguen existiendo. Y de alguna manera esto quiere ser un archivo que dé lugar a eso. Yo hace mucho tiempo había escuchado unas grabaciones de Citarrosa y de otra gente, y yo decía, esto es súper importante de que exista y que esté. Y que toda esta gente, que muchas veces los hemos agarrado a tiempo porque ya o no están haciendo música o ya no tienen la disposición, o ahora vamos a inventar un homenaje, es decir, a Nati Gaviati, que murió hace poco, que era la vocalista de 4F, es decir, para nosotros es todo importante. Y bueno, ver hasta dónde nos da. Es un poco excelente, eso, ¿no? No, así. Está divino, tremendo proyecto. Muchísimas gracias. Rock Uruguayo Podcast. Sí, así derechito se encuentra, como digo, ahí va a haber tela para cortar. Esto es interminable, quizás esto después ya no estemos nosotros y lo siga otra persona. Ojalá. Así que un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Un placer de verdad. Por el laburo que están haciendo, por la buena onda y además eso, que es muy dinámico. Hoy yo puse y pasaba uno atrás de otro y una tremenda belleza. Y se puede escuchar en loop, ¿viste? Eso es interesante. Uno arranca y escucha. Y eso es importante, de que en el mismo lugar estén bandas legendarias
que uno entre por Once Tiros, pero pueda llegar a Mota automáticamente, Sí. o a Niña Lobo, o a bandas nuevas que ni siquiera nadie tiene. Clarito. Es fundamental. Excelente. Muchísimas Muchas gracias, Gustavo, Muy un placer. Y nosotros ya nos estamos despidiendo, deseándoles que pasen un lindo fin de semana, y los que tienen fin de semana largo, bien por ellos, gran alegría, nosotros felices porque el lunes estaremos acompañándolos.